nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues el grupo de los caballeros tendrán desayuno después de la misa en el salón parroquial. Escuchamos esto de la epístola de San Pedro, que a veces es bueno escucharlo porque lo necesitamos escucharlo. Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalce en el tiempo de su visita, la visita de Dios. Y esto es algo que a mí me cuesta explicárselo, porque a ustedes les cuesta entenderlo. ¿Cuál es la visita de Dios? Bueno, las visitas de Dios son muchas, casi todos los días, y la visita final acontecerá en el día de nuestra muerte. Entonces, las visitas de Dios son las dificultades, los trabajos, las enfermedades, los accidentes y cualquier otra cosa que nos sucede durante la semana. Esas son visitas de Dios que viene a acomodar la vida, a ordenar la vida, a poner las cosas en su lugar, ¿sí? A orientar las cosas otra vez de nuevo. Y ustedes podrán decir que han sido muchas las veces que Dios los ha visitado, pero como vamos pasando por este mundo con tantas cosas, que a veces Él no nos encuentra porque estamos como enredados en las cosas de este mundo, así como la oveja que se pierde en el Evangelio, que se perdió porque se enredó con las cosas de este mundo. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos toca humillarnos cuando Dios nos visita, para aprender, para ver la realidad, para retomar de nuevo el camino, para ver las cosas bien, para practicar la fe, para ejercitar la fe, las virtudes. ¿Sí? Entonces dice, en el tiempo de su visita, pues Él los ensalzará. Los ensalzará. Tantas cosas que les han pasado a ustedes en su vida. Y yo estoy seguro que si se pusieran a pensar las cosas, no tendrían otra cosa más que agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha permitido que les suceda. Porque todas han sido visitas de Dios. Hayan venido de donde hayan venido, todo ha sido bueno para ustedes. Imagínense, si no les hubiera pasado lo que les pasó y lo que les tendrá que pasar. Sí. Eso es lo primero que entendemos aquí con esta epístola de San Pedro. Lo segundo, dice: depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Quién de nosotros hace esto? Sí. Sí, en la mayoría de los casos nosotros creemos que tenemos la fuerza para arreglar las cosas. Y gastamos tanto tiempo en preocupaciones que nosotros mismos nos hemos inventado. Nos inventamos preocupaciones y luego nos asustamos con ellas. Sí. Nosotros no creemos, y esto que les digo no es cosa nueva, ustedes lo deben de saber. Nosotros no creemos que Dios tiene control de los acontecimientos de nuestra vida. Y por eso no le confiamos las cosas. Él dice: descarguen en Él sus preocupaciones, porque hay muchas preocupaciones inútiles. Por ejemplo, preocuparse cuando no hay necesidad de preocuparse. ¿Sí? Y en cambio, cuando vivimos en el peor de los peligros, no nos preocupamos.
¿Sí? Entonces, nos asustamos de lo que no asusta. Nos preocupamos de cosas que probablemente nunca sucederán. ¿Sí? Entonces, dice San Juan Crisóstomo que nosotros hemos de preocuparnos de que estamos luchando la lucha correcta, que estamos en la pelea en la que debemos de estar. ¿Cuánta energía, cuánta preocupación y cuánto tiempo no gastamos en preocupaciones inútiles? Lo que cada uno de ustedes no puede resolver en paz, sin tener que gritar o discutir, no haga nada. No se logra nada. O sea, las cosas tienen una sola solución y se solucionan en paz. Si no se pueden solucionar en paz, se dejan. Tan simple como eso. ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanta preocupación? Nosotros ya sabemos de antemano que los demás son seres humanos y que se pueden equivocar, y se pueden equivocar todos los días. Y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuántas veces hemos de perdonar? El Antiguo Testamento dice que 7 veces. Y él dice: yo les digo que ustedes han de perdonar 70 veces, 7 veces. Es decir, siempre. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda cosa que San Pedro nos dice. La tercera, dice: sean sobrios y velen, porque su enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente en torno de ustedes, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. La sobriedad y la vigilancia, ¿en qué consisten? Bueno, pues fíjense, ustedes habrán escuchado este dicho que dice que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. ¿Sí? ¿Acaso eso significa que tener buenas intenciones significa irse al infierno? Lo que significa es simplemente que nosotros, fíjense, nosotros no, si nos vamos a perder, no nos vamos a perder por cosas grandes que vamos a hacer. Ustedes podrán decir: yo no he matado a nadie, ¿sí? Voy todos los domingos a misa, todas estas cosas. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que se han perdido y que están ahorita en el infierno, están allí por sus buenas intenciones, que no cumplieron. Hicieron un día una buena resolución y no la llevaron a cabo. Por eso contaban de este exorcista que un día, durante un exorcismo, le preguntó al demonio: ¿cuáles son las personas que a ti te dan más guerra? Y él dice: las primeras son las que sufren por amor a Dios, y las segundas, las que cumplen sus resoluciones. ¿Sí? Es decir, que nosotros podemos caer o podemos estar en el peligro de perdernos porque no vigilamos. No vigilamos nuestros pecados, nuestros puntos débiles, nuestras mayores pasiones. ¿Sí? Porque imagínense, si nos perdemos es porque el demonio nunca perdió de vista su punto débil. Nosotros nos distraemos en cualquier cosa, él no se distrae. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, viene alguien, se confiesa y dice: padre, fíjese que
tengo todos estos pecados. Y no menciona el más común, el más habitual, porque no lo considera pecado. ¿Cuántos de nosotros habremos confesado tantas cosas, pero si estamos habituados a decir malas palabras, eso no lo confesamos? ¿Por qué? Porque se ha hecho tanta la costumbre que ya perdimos la sensibilidad y no consideramos que decir malas palabras es malo. Y por ese hábito malo de decir malas palabras, nos podemos perder. ¿Sí? Por eso es que el consejo de San Pedro es para nosotros bien importante, porque los que nos vamos a perder por pecados habituales. El pecado habitual es como una pequeña enfermedad del alma, que si no se atiende, nos lleva a la muerte. Esa pequeña enfermedad del alma es el punto más débil de nuestra personalidad. Que nosotros, porque nos acostumbramos a eso, ya no le ponemos atención. El demonio sí, él no deja de atender nuestros puntos débiles. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la sobriedad y la vigilancia? Porque las dos cosas van juntas, no pueden ir separadas. La sobriedad consiste simplemente en la abstinencia del pecado, en el uso moderado de las cosas de este mundo, en contentarse con lo que uno tiene, en no darle tanta libertad a nuestros deseos y a nuestras pasiones. En eso consiste la sobriedad. No puede haber sobriedad sin vigilancia. ¿Sí? Entonces, ustedes y yo sabemos que tenemos tantos enemigos, tanto fuera como dentro de nosotros, que lo único que buscan es perdernos. ¿Sí? Entonces, hoy podríamos nosotros resolver, o tomar la resolución de practicar estas dos cosas. Si recuerdan, cuando van Jesús y estos 3 discípulos al huerto de los olivos, Él les pide a ellos que recen, y no rezaron. Después se duermen y Él regresa de nuevo y les dice: ni siquiera 1 hora pudieron vigilar conmigo. Pedro creyó que él podría defenderse de sus enemigos sin rezar, sin vigilar. Y en cuanto Jesús es arrestado, Pedro está allí donde no debía estar. O sea que para que Pedro cayera en la tentación, solo fue suficiente la ocasión del pecado. A él se le ofreció la ocasión y cayó. ¿Sí? Entonces, la vigilancia y la oración, las dos cosas juntas. Vigilar sin orar es creer que nosotros podemos defendernos de nuestros enemigos con nuestras propias fuerzas. Y orar sin vigilar es presumir que Dios siempre nos ayudará sin tener que hacer nosotros ningún esfuerzo. ¿Sí? Entonces, hoy podríamos tomar esta resolución de ser fieles a lo que le prometemos a Dios en lo que vamos a trabajar. Si le hacemos una resolución, un propósito de enmienda, hay que hacerlo, hay que cumplirlo todos los días. ¿Sí? Entonces, a través de esta vida que vamos, las cosas, los acontecimientos, los enemigos de nuestra salvación, las dificultades, las enfermedades, no se pueden ni ver, ni entender, ni valorar tanto su bondad como su maldad, más que a través de la fe, la práctica de la fe. Y la práctica de la fe
es la que nos defiende de nuestros enemigos. ¿Sí? Entonces, a avivar nuestra fe el día de hoy y a practicarla todos los días, especialmente en la oración y en la vigilancia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.